no saben manejar ni las imágenes, Dios mío. Pero en fin, tampoco saben manejar el verbo. Estamos con César Azabache, que ha publicado esta mañana una columna en el diario La República y que tiene una revelación importante. Así que saquen su calendario, saquen su calculadora, pues yo he estado haciendo los cálculos. Me parece que estamos ante una confesión de parte involuntaria, presumo que involuntaria, de la presidenta de la República. Gracias, César, por estar con nosotros esta mañana. Bueno, Tenemos un... ahora sí, el micrófono ya está. lo has resumido bastante bien. Es llamativo porque el video de la conferencia del sábado muestra por lo menos dos cortes, lo que representa la evidencia de haber sido editado. El tiempo de espera desde las 12 del día hasta las 2:30 da cuenta del modo en que ha sido revisado. Y esa es la conferencia en la que la propia presidenta declara haber manejado el Club Apurímac, presidido, dice ella, por 84 meses. El ejercicio es bastante bobo en lo retórico porque trata, como dijiste en el resumen, de rebajar el impacto visual del 1.100.000 que tiene el informe de la UIF para convertirlo en 13.000 soles al mes. Digo que es bobo el juego porque 13.000 soles al mes son bastante más de lo que gana un ciudadano o una ciudadana en este país. Son un sueldo considerado alto en el mercado privado, pero esa no es la parte más importante. La parte más importante es que es ella quien dice que ha manejado el club por 84 meses. Y en la subcomisión de acusaciones constitucionales, como bien ha resumido, su abogado Otárola, el señor Otárola, ganó un caso afirmando que no había manejado nada, que solo había hecho gestiones formales porque los poderes estaban retrasados. Solo esa declaración debería bastar para que se reactive el caso de patrocinio infiel, porque ella estuvo prohibida de hacer gestiones a nombre del club en el mes 66 de ese recuento de la UIF, en julio del 21, casi un año y medio antes del ciclo que ya ha citado. Claro, Esto a ver, es para que nos una entiendan confesión. todo. La señora asume la presidencia del Club Apurímac y abre una cuenta mancomunada con un tesorero, que ya también podríamos hablar de fraude en la administración de personas jurídicas, Sí, claro, sí, claro, sí, claro. porque eso de que como cualquier asociación, eso es lo que dice ella. No, eso ¿Cómo no. que como cualquier asociación? O sea, las asociaciones no tienen cuentas personales de sus directivos. O sea, eso es una barbaridad. La Asociación Club Departamental Apurímac tiene una cuenta a nombre de la Asociación Club Departamental Apurímac. Y ella dice, para que no nos embarguen, ¿no es cierto? Tenemos una cuenta a título personal mancomunada entre el tesorero y ella, que ya es una irregularidad. Muy bien. Pero acá lo interesante es que ella dice que maneja el club, o lo dice la Unidad de Inteligencia Financiera, desde el 2016. Por lo tanto, si lo maneja desde 2016 hasta julio de 2021, en que juramenta como vicepresidenta y ministra de Estado, son 66 meses. Nada más, no 84 meses. Claro, claro, cuando ella ochenta y dice, cuatro meses se eleva hasta diciembre del 2022, donde ella juramenta como presidenta del Perú. es exacto, y eso trae por los suelos la Bingo. teoría, sí, sí, porque eso trae por los suelos la teoría conforme a la cual ella se desvinculó del club en julio del 21. Acaba de confesar que no se desvinculó. Ahora, lo interesante además, Rosa María, es que bueno, el caso ante la subcomisión fue desestimado en noviembre del 22, antes que juramente como presidenta un informe que recomendaba la desestimación. Al final la desestimación se aprobó formalmente luego, pero claro, quedó anotada la recomendación antes de su juramentación. Lo importante es que las decisiones de la subcomisión de acusaciones constitucionales, atención, no forman cosa juzgada. En consecuencia, que esta subcomisión o la subcomisión de este Congreso haya desestimado el caso en noviembre del 22 no impide reabrirlo, no se lo impide al Congreso, atención,
tampoco se lo impide a la Fiscalía de la Nación. De modo que aquí hay un caso de patrocinio ilegal sólido, fundado y apoyado en su propio reconocimiento. Hay que decirlo, es un caso independiente a todos los demás. Igual va a tener que pasar por el Congreso, pero puede pasar por este Congreso o por el siguiente. El caso se queda enganchado ahí y esa es parte de la historia. Hay más capítulos. Por supuesto que hay más capítulos. Esto es penalmente un desastre. O sea, si fuera mi clienta, es terrible. O Renuncio. renuncia o tiene muy mala Renuncio a asesoría la jurídica. empresa. Sí, Muy mala asesoría jurídica. acaba de Vamos entregar la por defensa. lo, vamos por lo anterior, porque ayer el señor fiscal de la Nación ha anunciado algo que es importante, están ampliando la investigación. Y la primera cosa que ha dicho es, la señora tiene un incremento en su patrimonio personal declarado por ella misma de en menos de 2 años de 400.000 soles, de entre julio del 2021 y diciembre del año pasado. 400.000 soles para una persona que sí tiene un buen sueldo como ministra, pero no tan bueno como presidenta, porque es la mitad, salvo que ahorre todo y el Estado le debe comer, desayuno, almuerzo y comida, es bien raro, ¿no? Es Esta primera, llamativo. es llamativo, esta primera investigación, esta primera línea de trabajo, ¿hasta dónde puede llegar? Un par de precisiones, ¿no? ¿No? Es en efecto llamativo, pero por una razón. La Fiscalía tiene, no se ha publicado un informe con el detalle de los bienes que en teoría expresan ese incremento de patrimonio hecho por la Contraloría General. Ese informe no ha sido publicado íntegramente, Así pero lo es. que la Fiscalía de la Nación ha dicho es que ese incremento no incluye las joyas. Por eso ayer en su presentación en el Congreso, el fiscal de la Nación dijo que el caso por enriquecimiento ilícito comprende relojes, joyas y el incremento patrimonial por separado. Y agregó, el deslinde es importante, la parte que se refiere a transferencias observadas por la UIF de julio a noviembre. De julio a noviembre, es decir, los periodos en los que tiene la inmunidad de ministra primero y de presidenta de la República después. O sea, de Claro, julio de 2021 a noviembre del 2022. correcto. Ese paquete de información sobre enriquecimiento ilícito, en teoría, es muy simple de calificar porque los activos están ahí, especialmente los relojes y las joyas, no tienen ninguna explicación. Claro, como dijiste también en el resumen, la fiscalía tendrá que confirmar de dónde vinieron o si los compradores registrados en banquero son la fuente. Pero ocurra lo que ocurra con esa indagación, los activos ya están ahí, no tienen explicación, no tienen justificación, corresponden al periodo de ejercicio del ministerio o de la presidencia, no tienen conexión con su vida anterior y de esa manera ya tiene la fiscalía un caso sobre enriquecimiento ilícito. Nota legal importante, Rosa María. Desde el caso Castillo, desde mayo del 22, una decisión del fiscal Pablo Sánchez, está asentado entre nosotros que un presidente en ejercicio puede ser investigado dentro del procedimiento que se llama preliminar. La regla supone que al terminar tiene que parar y pedir autorización al Congreso para seguir. Notar esto. Hay dos rutas cuando termina el procedimiento preliminar. Una es pedir autorización para pasar a la investigación preparatoria, una investigación que es controlada por un juez muchísimo más formal, que es, digamos, la etapa previa a acusación. Deténganme judicialmente porque voy a acusar, tienen este plazo para detenerme si un juez lo ordena. Pero la otra ruta se llama proceso inmediato. ¿Qué quiero decir? Un fiscal también puede terminar la investigación preliminar y decirle al Congreso, presento denuncia constitucional, quiero un antejuicio, porque voy a solicitar una audiencia judicial de autorización para presentar una acusación directa. Los dos caminos están habilitados. Y el caso sobre enriquecimiento ilícito, si la fiscalía no comete el error de sobrelastrarlo con otras historias y enredarlo, ese
el de enriquecimiento ilícito parece un caso simple de terminar en poco tiempo. Entonces la situación puede ser muy grave. En ambos casos, claro, el fiscal de la Ahora, Nación el tiene que ir al 117 Congreso. de la Constitución, que no ha sido reformado, a pesar de todos nuestros pedidos, claro, el fiscal puede ir en la acusación directa, pero ahí se detiene, Sí, el porque procedimiento no tendría puede, que suspenderse por el 117. por el Pero 117. de nuevo, incluso aunque no se suspenda, sino se desestime, esa desestimación no formaría cosa juzgada. De modo que, en tanto presidente en ejercicio, Claro, y esto estamos es tan un caso, cerca al término de su mandato dos que en dos años años no Dina son, Boluarte estaría siendo juzgada. 2 años no son tanto tiempo como parece. Y claro, eso es decisión del fiscal de la Nación. Pero esos 2 años, con el anuncio en punto a que terminado su mandato, lo que se va a hacer es acusarla, no seguirla investigando, son Claro, institucionalmente un peso muy duro. Sin embargo, hay otra ruta, Rosa María. Cuando el fiscal marca como punto de quiebre julio del 21, está reconociendo que los hechos anteriores a julio del 21 no tienen protecciones constitucionales, no están sujetos a su competencia y dependen de la reactivación o que se haga público qué ha pasado con ese procedimiento sobre los fondos de la campaña de Perú Libre por el que originalmente se le investiga. Se nos ha perdido de vista, pero se le investiga desde marzo del 23. En marzo del claro. 23, si repasamos las notas de la prensa y de la prensa de investigación, en Ujú. marzo del 23, la Fiscalía le abrió investigación por el modo en que se acopiaron fondos de campaña Para eh, su campaña para su campaña o para la campaña de Perú de Libre Perú Libre. 2021. El caso estaba abierto. Los El caso está abierto gatilladores, porque incluye, a ver, incluye las declaraciones de Chimabukuro exacto, señalando todo lo que él le daba a Dina Boluarte para su campaña. Esa es la e primera parte. incluyen algo más, incluyen la llamada libreta amarilla, Exacto. el cuaderno al que hizo referencia su asistenta, en el que ella dijo estaban todas las anotaciones sobre la reunión de la señora Boluarte. En ese momento, cuando uno repasa los comentarios y las cosas que discutimos todos, pasaron o se presentaron dos situaciones. La primera es que nos concentramos en Shimabukuro y la libreta amarilla, sobre todo en la libreta amarilla. Pero en las notas que circularon ya había referencias a cuentas bancarias. El Claro. informe es de noviembre del 22. Ese informe estaba sobre la mesa. Nota adicional, Jaime Villanueva se ha atribuido capacidad de influencia suficiente para haber producido que este caso se separe del de los dirigentes de Perú Libre. Cuando uno repasa la evidencia a la luz de lo que Graciela Villasís ha publicado como contenido del informe de la UIF, uno nota que lo que en realidad ocurre es que el informe de noviembre del 22 no tiene como protagonistas a dirigentes de Perú Libre, sino a personas del entorno de Boluarte. Claro. Entonces está más o menos claro que tiene sentido separarlo. Se le asocia con Shimabukuro, porque Shimabukuro cuenta una historia alrededor del Club Apurímac que la libreta amarilla, al ser mencionada, descrita, entregada, confirma primariamente. Lo que tendremos que saber ahora es qué pasa con ese caso. Dificultad, está organizado bajo las reglas de delito por lavado de activos, podría estar organizado bajo las reglas del financiamiento Lo ilegal ilícito, de que es más campaña, fácil. que es más simple. Es una ley de agosto del 19, aplica perfectamente, pero ahora Claro. tendremos que saber por el Ministerio Público, probablemente en cualquier momento, porque el anuncio de la separación del caso en julio 21 lo hizo el fiscal de la Nación ayer. Tendremos que saber qué pasó y qué va a pasar, porque insisto en la idea, ese caso no tiene protecciones constitucionales, son Vamos a hechos ir con, vamos anteriores a con la gestión. calma entonces para que el público no se nos pierda. Porque me dice, ya están hablando mucho Claro, como abogados, no entendemos nada. A ver, claro, vamos calma. por partes. Entonces, primero, Dina Boluarte ya tiene un proceso, una investigación preliminar, digámoslo así, por el dinero recibido para la campaña, ¿ok? Para Correcto. su campaña y la de Perú Libre. A ella la separan de los líderes de Perú Libre y hacen un expediente aparte, donde se examina su situación. Esa investigación está ahí, abierta desde hace un año, y no ha pasado más
que la entrega de la libreta amarilla, la declaración de Chimabucuro, la declaración de Maritza Sánchez, los, digamos, que Y organizan la información. perdóname, y el informe de la UIF, porque lo otro que reveló la señora Claro, y el Boluarte informe de la sin UIF darse que cuenta el sábado, que entra, está ahí. claro, que es de noviembre del año 22, pero que entra este expediente en marzo del 2023. Entonces, con estos elementos, más presumo el informe a la Contraloría sobre las declaraciones juradas de Dina Boluarte, con estos elementos hay un expediente. Ahora, hay otro también anterior, que es el de los dinámicos del centro. Y ahí tampoco Dina Boluarte era presidenta de nada, ni ministra. Ella tenía que acopiar dinero para pagar la reparación civil de Vladimir Sarrón. Lo que no sé es si al separarla, la separan del caso completo de Dinámicos del Centro o todavía o permanece ahí. Según Villanueva, la separan porque él más o menos hace que la separen, ¿no? Ella ha contado el sábado que la separan del caso original y crean este nuevo. Claro, Villanueva ha dicho que fue obra y gracia suya. Hay un problema con los tiempos porque las Sí, cautelares del caso claro, de los neumáticos del centro son bastante anteriores. exacto. Si uno lo reconstruye desde la evidencia, uno sentiría, mi impresión es que esa decisión no es un favor a nadie, es el resultado del tipo de evidencias que se acumulan. El informe de la UIF, Shimabukuro y la libreta Claro, amarilla hablan de personas vinculadas al club Apurímac, no al claro. gobierno regional de Al de Huancayo. Junín. Entonces la Claro, separación se explica. Lo que tendremos que saber es qué ha pasado todo este año en ese caso, ¿verdad? claro. Entonces ahí tienen ustedes un primer caso que está en investigación. Y este segundo caso, donde la línea es a partir de que Dina Boluarte fue alta autoridad del Estado, yo, fiscal de la Nación, sí investigo todo. Todo lo referido a su desbalance patrimonial, que puede Correcto. provenir de muchas fuentes. No lo sabemos todavía. Pero los signos exteriores de riqueza de la señora Dina Boluarte están documentados en fotografías oficiales. Uno no puede escapar de eso. O sea, si yo me pongo este reloj, ¿quién más que yo ha tomado esa decisión? Si me pongo estos aretitos y este collarcito, no hay nadie que venga y me los ponga. No hay forma de sembrar unos aretes, ¿no? O De, un Rolex. No hay de- forma de no asumir la responsabilidad por lo que llevas puesto. ¿Cómo se de escapa uno hecho, de eso? de hecho, además, si los aretes que llevas, por ejemplo, no fueran tuyos, sino producto de un canje con alguna Claro, tienda, que también es posible, lo dirías de inmediato. claro. 2 semanas después, 2 semanas de silencio y con la desaparición que se ha registrado de joyas y relojes, ya no encuentro coartada posible. Claro, porque las coartadas son, para que el público las entienda, las siguientes. Esto es un préstamo, bien, acá está el inventario. Yo soy una mujer pobre, no tengo nada, mis relojes son de plástico. Entonces, diversas joyerías, personas jurídicas o naturales, me facilitan joyas para mis presentaciones públicas. Perfectamente posible, ¿no? Oiga, pero qué feo, ¿no? Sí, de mal gusto, sí, pero dado que están bien custodiadas, porque ¿quién le va a robar a la presidenta de la República? Tengo la mejor excusa posible para poderlas lucir y estar mejor presentada en presentaciones internacionales, porque yo no tengo nada. Primera respuesta. Que no he Pero usado en no fue este caso. así. Ha No, dicho que es todo lo que tiene fruto de su trabajo y que es una joya de antaño. ¿Cómo habrá sido lo de antaño que Mateo Castañeda ha tenido que sacar el diccionario para decir que antaño es del año pasado? ahora, hay una semejanza llamativa con el fracaso de las primeras coartadas de Toledo en el Claro, caso de la oficina y del inmueble, ¿no? Es como que esas igualito. primeras, en ese tipo de cosas, uno de los Es de mi indicios que, suegra, son las cosas y son de la mi indemnización suegra es por rica, la el indemnización holocausto del judío, holocausto, igualito. ¿no? El Ahora, ¿qué pasa, holocausto. Rosa María? Nosotros trabajamos mucho en este tipo de casos con indicios que se construyen incluso sobre la narrativa del investigado. Es decir, en los accidentes de tránsito, ¿qué es lo primero que uno hace? Llamar a su abogado o llamar a la ambulancia, por ejemplo, ¿no? Ante una confrontación con los bienes, ¿qué es lo primero que uno explica? ¿Qué es lo primero que uno dice? 2 semanas después, ensayar coartadas, como me las regaló un novio,
o fueron un préstamo de alguien, ya no tiene sentido. Ya no lo tiene. Porque ese tipo de cosas son epidérmicas, se dicen oportunamente o ya no son creíbles. Entonces, en realidad, yo veo el caso sobre enriquecimiento ilícito prácticamente cerrado Yo por razones también. formales. La Ahora, fiscalía tiene y que además hay que ver más explicarle cosas, a la pero gente que a ver, para los delincuentes, no estoy diciendo que Dina Boluarte lo sea, pero para los delincuentes, los bienes muebles tienen la gran ventaja de su transporte, ¿no es cierto? Si yo me compro una casa, dejo huellas pues, por todas partes, porque la casa no le puedo poner ruedas. Un reloj me lo meto al bolsillo, ¿no? Una joya me la meto al bolsillo. Y es una forma, Vladimiro Montesino lo sabía, de trasladar gran cantidad de patrimonio, ¿no es cierto?, sin que te detecten. Eso es lo básico. O sea, si yo no quiero que me detecten, tengo 8 Rolex, salgo afuera, los vendo afuera y con eso como. ¿No es cierto? Es una forma de guardar un patrimonio. Pero, en el Perú, el Código Civil es bien claro. La propiedad se presume de quien posee los bienes muebles. Si yo y, poseo este reloj, todos pueden presumir que es de mi propiedad. La posesión genera una presunción de propiedad. Si Dina Boluarte lo tiene puesto, podemos presumir, salvo prueba en contrario, que es de su propiedad. Si ella no puede fabricar una prueba en contrario, no tiene un contrato de préstamo, un inventario, una donación, el testimonio de quien se lo donó, se presume propietaria. mira, Y y ahí mira que sí en no tiene derecho, cómo explicarlo. y mira que en derecho penal hay un matiz, ¿no? Como te digo, el primer test fuerte es cuál es tu primera reacción ante la confrontación. Entonces, si en la primera reacción no había un canje, un préstamo, lo que sea, 2 semanas después, con un allanamiento y la desaparición temporal de las piezas, eso ya no es creíble. Lo segundo es que en enriquecimiento ilícito, ahí hay una discusión interesante en sede penal. La cuestión del patrimonio no tiene necesariamente que ver con la propiedad de las cosas. No, Tiene, claro. tiene que ver con tu posibilidad de disponer de ellas. Digamos, es un caso brasilero, no peruano, pero para poner un ejemplo, esa era la discusión en el caso de Lula da Silva, un Claro. departamento de playa a nombre de un tercero, pero dentro estaban las cosas de Lula da Silva, quien iba en el verano era Lula da Silva, y el carro que se estacionaba, esto ya es una especie de broma visual, era de Lula da Silva. Entonces, no interesa siempre en sede penal cuál es la forma de la posibilidad de disponer de un activo. Interesa que puedo disponer de ese activo Bueno, a si es partir del así, cargo público. claro, si es Jaque así, mate, el estándar es mucho más bajo. claro, El es jaque estándar es mate. mucho más bajo. Está claro que Dina Boluarte ha dispuesto de estos activos porque se ha dejado fotografiar con ellos y es prueba plena. Sí, O sea, sí, e si incluso la disposición de los activos basta, el caso está cerrado. está cerrado. E incluso tiene el nivel de evidencia más alto que registramos desde el 2000, que es la evidencia audiovisual, ¿no? No nos han Claro. contado que los usaba, está fotografiada usándolos. Por eso digo, aquí la fiscalía tiene la posibilidad de terminar las pesquisas que ha decidido hacer, completar las indagaciones en las tiendas que venden estas piezas, etcétera, y anunciarle al Congreso que lo que pide es autorización para pedir una audiencia judicial que autorice acusarla directamente. El Congreso suspenderá el procedimiento después de recibirlo, porque es presidente en ejercicio. Y esa regla, como bien notaste, a pesar de todo lo que se pidió en tiempos de Castillo, no la ha movido nadie, pero ese caso se quedará pendiente por solo 2 años. Hay que decir que 2 años no son tanto tiempo. Mientras, toda la tensión institucional que va a acumular esa suspensión, Rosa María, inevitablemente se va a trasladar a ese otro caso que tiene un fiscal provincial por los fondos acopiados en los años 2021, que ojalá la fiscalía traslade de las reglas de lavado de activos a las de financiamiento ilegal de campañas, que son mucho más sencillas para ese tipo de asuntos, y no tiene límites constitucionales, no tiene por qué ser suspendido. Son las Rosa 9 de la María. mañana, tenemos que hacer una pausa. Vamos a la pausa y regresamos inmediatamente con nuestro invitado. Estamos con el doctor Sabache. Como verán, las cosas en el mundo penal son más complicadas de lo que parecen, pero este caso parece ser sencillo. Pausa y regresamos. Adelante.
Estás escuchando A Pensar Más con Rosa María Palacios. Santa Rosa te lleva de peregrinación a Buenos Aires y Montevideo del 8 al 13 de mayo del 2024. En Montevideo visitaremos en peregrinación el Santuario de la Virgen de Verdún, visita a Colonia del Sacramento, la Catedral Basílica de Florida y el Santuario Nacional de la Virgen de los 33 Orientales. En Buquebús nos trasladaremos a la bella ciudad de Buenos Aires. Realizaremos City Tour, peregrinación a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, tour de compras, visita a la Catedral de Buenos Aires, Santuario de la Virgen de Satanudos. El paquete incluye boleto aéreo ida y vuelta, traslados al aeropuerto, servicio privado, 3 noches de alojamiento en Buenos Aires, 2 noches de alojamiento en Montevideo, desayunos, impuestos hoteleros, seguro de viaje, asistencia permanente. Informes e inscripciones al Jirón Camaná 158 Lima o al WhatsApp 959-679-662. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. No te pierdas lo último de la información nacional, regional, internacional y deportiva en nuestro noticiero del mediodía y mantente atento a nuestros microinformativos cada hora, aquí en Santa Rosa, Radio Televisión. Buenas nuevas en tu vida. Centro Recreacional Padre Juan Zócolis, amplio local campestre donde podrán celebrar campeonatos deportivos, fulbito y vóley, cumpleaños, 15 años, bodas, despedidas, baby shower. Contamos con amplias áreas verdes, zona de parrilla, servicios higiénicos y 2 canchitas de gras sintético para fulbito y vóley, además de playa de estacionamiento privado. Ubicado en la avenida Riva Agüero 2009 en San Miguel. No esperes más y haz tu reservación al WhatsApp 976-199-425 o 976-373-618. La Pontificia Universidad Católica del Perú está en el top 10 de universidades en América Latina según el ranking QS Mundial 2024. Uno de nuestros mejores indicadores en el ranking es la reputación entre empleadores, el cual evalúa las percepciones de empleadores destacados en todo el mundo sobre en qué universidades están los mejores graduados. En ese aspecto hemos mejorado 43 posiciones y nos encontramos en el puesto 75 a nivel mundial. Visítanos en www.pucp.edu.pe. Estás escuchando A Pensar Más con Rosa María Palacios. A Pensar Más con Rosa María Palacios. Gracias, José Flores. Acaba de entrar al People Me Avisa. Así que muchísimas gracias, José Flores. Bien, Rosa María, doctora Sabache, me olvidé de ayer saludarlos por el Día del Abogado. Nos ganó el tiempo, así que, y expresar el saludo de toda la gente que escribió para Rosa María y me están haciendo recordar, y para el doctor Azabache por el Día del Abogado. Adelante, Gracias. Rosa María. Muy bien, y gracias a todos por eso, pero honrando nuestro juramento, tenemos que hacer que esto sea más entendible. Le pregunté en la pausa a Abel, oye, la gente nos está siguiendo y me dice, no, comentan otras cosas, pero creo que no nos están siguiendo. Y ese es un error que muchas veces cometemos. Entonces vamos a tratar de hacer, doctor, una recapitulación. O sea, ¿cuál es el estado de la cuestión respecto de los procesos penales que se están abriendo o podrían abrirse contra Dina Boluarte? A ver, primera idea. Son 2 casos, no uno. El fiscal de la Nación anunció ayer y presentó el suyo, enriquecimiento ilícito, y ese tiene relojes, joyas, incremento de patrimonio y transferencias bancarias de julio del 21 en adelante. El segundo caso lo tiene un fiscal provincial. Es por el modo en que se acopiaron los fondos de campaña de Perú Libre entre el 2021, lo que Boluarte hizo en ese acopio de fondos. Diferencias. El caso 1, el que tiene el fiscal de la Nación, puede avanzar hasta que termine la preliminar y decida si quiere acusarla o seguirla investigando. Pero ahí tendrá que detenerse
para esperar una autorización del Congreso que podrá darse en cualquier caso en 2 años más, en el 2026. El caso que tiene la Fiscalía Provincial, en cambio, el de los fondos de campaña 2021 de Perú Libre, no tiene ningún límite constitucional y se puede seguir de largo si la Fiscalía no se enreda y lo hace demorar. Ahí no tiene por qué intervenir el Congreso. Proposición 3. La fiscal de la Nación nos regaló una confesión el día sábado. La Nos presidenta de la confesó, República. La presidenta dije fiscal de la Nación, es un lapsus. La presidenta Boluarte el sábado nos regaló una confusión. Nos dijo en público, en conferencia de prensa, que había presidido, dirigido el Club Apurímac por 84 meses. Es decir, confesó en público que siguió manejando esa gestión incluso mientras fue ministra de Estado, cosa que tenía prohibido y que corresponde a un tercer caso ante el Congreso, patrocinio ilegal de un club privado. Yo creo que de los tres, el más sólido hasta ahora es el de enriquecimiento ilícito, porque las pruebas de ese enriquecimiento están en los brazos de la señora presidenta. ¿Basta con el testimonio audiovisual? Sí, por supuesto que basta. De hecho, desde el año 2000, el testimonio audiovisual, el registro audiovisual se ha convertido en la prueba más persuasiva y más completa. En este caso, hay que relacionarla con la absoluta falta de explicaciones oportunas que han habido y las coartadas fallidas, ¿no? ¿Es un reloj? ¿Es una joya antigua? No, eso es algo que ya está descartado. Ni es uno, por lo menos son 3 o 2, ni son antiguos. Son Entonces, 4. O sea, son 4. la identificación son 4. Sí, sí, ahí, claro, ahí hay matices entre lo que dice Marcos Cifuentes, el fiscal de la Nación, lo que tienen Claro. las actas como objetivo de requerimiento. Lo cierto es que están los relojes, pero físicamente han desaparecido. La verdad es que imagino difícil, más que difícil, crear algo como pendiente. La Fiscalía de la Nación tendrá que continuar indagando si los propietarios Claro, aparecen o no. lo que está pendiente es el testimonio de la Casa Banquero, porque ya con un número de Cerrarlo, serie, claro. ya tienes al comprador. O sea, Da un comprador y el comprador tendrá o no una historia, pero sea claro. cual sea, Rosa María, el destino de esas diligencias pendientes, el patrimonio ya está probado suficientemente, ha estado a disposición y ha sido usado con total completitud por la presidenta en todo este tiempo, públicamente, sin explicación sobre su origen. Perdóname, pero ese es un caso cerrado. Voy contigo, ese es el más fuerte. Pero ahora quiero apelar al abogado psicólogo, ¿no? Al que ha tratado usted. Lamentablemente tienes que tratar con patrocinados que no son precisamente angelitos, ¿no? ¿Qué puede pasar en la psiquis de una persona para que no se dé cuenta de que está preconstituyendo pruebas de su propio delito a la luz pública? Mira, esa es la incertidumbre de la huella digital y la tarjeta en el lugar del crimen. Mira, hay Claro, una teoría sobre esto, ¿no? Los crímenes son siempre actos de poder. Son de una u otra manera eventos fuertemente narcisistas, pero tienen una desventaja, que es la satisfacción del autor, porque como deben mantenerse ocultos, todo el poder expresado en ellos, cuando se roba, cuando se mata, cuando se obtiene dinero, queda encapsulado por el secreto. El narcisismo juega trampas en el autor y esas trampas generan escenarios en los que, sin notarlo, exhibe el resultado del poder que ha acumulado. Montesinos se grababa y él cree, me parece, que controlado el flujo de las grabaciones en la crisis. Yo no creo eso. Otros personajes de nuestra historia han comprado casas u oficinas cuando era muy tonto hacerlo. Alguno abandonó su refugio en un exilio para ir a un país donde fue capturado. Aquí tenemos a alguien que se puso las joyas que tendrían que haber sido, como tú lo dijiste en la primera parte, una suerte de moneda de cambio guardada en una caja fuerte y las mostró.
en Y las público. mostró. O sea, Montesinos al final se ponía algunos relojes, pero la cantidad de relojes que se encontraron no las exhibía, era su moneda de cambio, era su botín. Era Está un en una botín casa, sí, portátil. O sea, los tal delincuentes cual. usan este tipo para tener un botín portátil, ¿no? Son el ¿Cómo sustituto de hago? monedas. Claro, y por último, visto a todos mis familiares, salimos todos por el aeropuerto, pero todos bañados en joyas. O sea, Y al final del día se venden en desde el mercado negro, lo que escúchame, sea. desde las Romanov huyendo en Rusia, ¿ya se dan cuenta? Te cosían las joyas al cuerpo. O sea, es una forma de trasladar un patrimonio de una manera portátil y Pero sin mira el ser empate, detectado. ¿no? Mira el empate. La misma persona que ha cedido a esta tentación narcisista de exhibir el fruto del poder en estas joyas, es la Claro. que acaba de confesar en público, en una conferencia de prensa súper revisada, que manejó un club privado mientras era ministra de Estado durante No, 84 meses, no podía contando dejar. hasta... Hay una explicación en el caso de Dina Boluarte que está en el libro de Christopher Acosta, ¿no? En toda su conducta, ella nunca ha renunciado a nada. No, no, Es le es verdad. imposible. Entonces no podía renunciar a ser la que controlaba el Club Apurímac y no podía renunciar a la presidenta de la República, no podía dejar de ser ministra, eh, porque no puede, va más entonces el acto de poder es ese, ¿no? La incapacidad de renunciar. Mira que ese es un sesgo muy interesante, ¿cierto? Compara lo que pasó en el Club Apurímac con lo que pasó en su posición en RENIEC, a la que tendría que haber renunciado para No, postular no quería y no renunciar por renunció. nada. Y su Claro, respuesta fue, ¿y si esto no dura, me quedo sin claro, eso, trabajo? eso da un segundo sesgo, ¿no? Que es el patrimonialista, el de la propiedad por encima de todo, y que empalma con lo enormemente torpe que es hacerse de joyas como cosa propia para acumular o expresar ese poder faltante, ¿no? Digamos, es Claro. propietaria de su posición en RENIEC, es propietaria de su posición en el Apurímac, es propietaria de las joyas que exhiben, La confiesa propietaria los de ser 84 ministra. meses. O sea, ser ministra, porque decían, cada vez que le iban a sacar lloraba. Y no le Claro, importaba estar con un gabinete impresentable, con Castillo robando, con la plata de Bruno Pacheco. Nunca le importó nada. y Lo eso, único que quería era mantener su cuota de poder. y eso lo que hace es profundamente inseguro los 2 años que siguen con ella al frente del Ejecutivo, Ah, ¿verdad? no, por supuesto, pero el Congreso la necesita y todos sabemos que hay un pacto ahí. Pero quería detenerme en la noche del allanamiento, porque se han dicho varias cosas que son falsas y es bueno que el público entienda cómo proceden los allanamientos. Lo primero es que el abogado tenía que estar presente, porque no nos han notificado. ¿Los allanamientos se notifican? No, pues si hubiera que notificarlo serían la cosa más ineficiente del mundo. Es como decirle a alguien que se va a detener en prisión preliminar, no se mueva usted de su casa, señor, que estoy yendo a detenerle. No, así no funciona esto. Los Claro. allanamientos se adoptan con una justificación que se presenta sin audiencia de parte ante un juez. Y en este caso, esa justificación está basada en el comportamiento de la investigada. A la señora se le invitó a presentar los relojes. Dijo No que lo no. hizo. No lo hizo. Presentó una excusa para eludir esa presentación. La fiscalía notó que había cometido un error, pidió autorización para allanar y claro, llegó tarde. Cuando allanaron, los relojes no estaban. El solo Pero, resultado de la diligencia, perdóname, Rosa María, ajá, confirma que el allanamiento era necesario. Incluso fue tardío, ¿no? claro, ahora, hay quienes dicen que Dina Boluarte desaparece todo, pero deja sembrados a propósito estos documentos de los Rolex. ¿Usted Bueno, cree eso? a mí me parece completamente irrelevante que los haya Ya, dejado sembrados o sea un error, porque claro, a ver, este caso, como todos los casos que tienen que ver con la tenencia de bienes suntuosos, produce una malla de rumores, trampas, fake news, callejones sin salida, con los que hay que tener, por supuesto, muchísimo cuidado, porque además se han multiplicado en los últimos días, ¿no? Pero dejar, uso comillas, sembrado un documento auténtico es absolutamente inútil.
¿Por qué es absolutamente inútil? Porque la evidencia fuerte de la tenencia de esos activos está en las fotografías y en la nula explicación sobre cómo se les obtuvo, aunada a su desaparición. Entonces, claro, el documento es llamativo porque prueba una conexión y lleva a una serie que tiene una factura, que tiene un propietario, que tendrá que contar una historia. Pero insisto en esto, esa historia puede aumentar la complejidad de, el evento completo, puede ser muy atractiva, puede ser irrelevante, puede ser lo que sea. El caso está probado más allá de lo que digan los compradores de los Rolex. Por supuesto, si alguno de ellos la incrimina concluyentemente, pues doble check. Pero este caso ya tiene evidencia completa, de modo que no caigamos en los callejones sin salida o no sigamos cayendo o en las Claro. tentaciones de las trampas y demás, porque ahí no está la historia. Es un error sobrepoblarnos, hay que tener cuidado con eso. El caso está en las fotos, en la desaparición de las joyas y en la inexistencia de una explicación sobre cómo llegaron al poder de Boluarte. Sí, lamentablemente la fiscalía, en general, tenemos el caso Lavallato, esto hemos hablado tantas Mm. veces, es la sobrepoblación de datos que al final terminan siendo concomitantes, o sea, te sirven para probar lo mismo que ya probaste y lo único que haces es tener un caso con 1000 testigos, ¿no? Este, con 1000 testigos, pues no vas a tener un caso, no vas a tener un caso al final del día, Mi, ¿no? mis votos porque la fiscalía esta vez no caiga en ese error. Exhaustividad le llaman. En la fiscalía Sí, se claro, cree por que los supuesto. casos deben ser exhaustivos y eso, como tú notas, es agotador, retrasa resultados y muchas veces es doblemente redundante. Esperemos que la fiscalía no caiga en esa tentación, repito, en ninguno de los dos casos que tiene delante. Uno, el de enriquecimiento ilícito, y el otro, el que no tiene límites constitucionales, el que puede seguir una fiscalía provincial por el modo en que se acumularon Ahora, fondos sí, con ahora ocasión a la sí, campaña claro. 2021. En ese, la investigación preparatoria se inicia, no hay ningún problema, pero también tiene que ser detenido en la acusación, ¿no? No, ese no. Mira, el antecedente está en dos decisiones. La primera se tomó en junio del 16. Era Ujú, el caso Ollanta Humala, los 3 millones de claro, Odebrecht, las primeras noticias. Pablo Sánchez, cuando recibió la denuncia contra Ollanta Humala, 3 millones más el gasoducto del sur, sacó una decisión, repito, eso es junio del 16, en la que declaraba, en ese tiempo todavía estaba vigente, dominaba la teoría dura de las claro. protecciones presidenciales. En Ujú, ese momento declaró que a Humala no se le podía abrir ninguna investigación por hechos ocurridos durante su mandato como presidente. Se refería a la adjudicación del gasoducto del sur. Pero, dijo, se le puede investigar libremente y no por la Fiscalía de la Nación, sino por un fiscal ordinario por hechos anteriores a la asunción de la así es. presidencia, como los que se refieren a la campaña del 10-11. Lo que ocurre es que no notamos la seriedad del antecedente porque esa decisión se adoptó en junio del 16 y Cuando Humala Humala ya no solo era fue presidente. presidente por un mes más, hasta julio. No nos dimos cuenta de lo que se decía en esa decisión, pero se volvió a usar en el caso Vizcarra. Claro, Antes que se le vacara, la fiscalía, usando la misma doctrina, abrió investigación contra claro, Vizcarra que por la las abre cosas de Zoraida Moquegua. Ábalos. Claro, No, que no, la abre. ni siquiera es esa. No, que Zoraida Ábalos Por dice que lo, vaya, baje. exacto, por los casos de Moquegua, la Fiscalía Claro, Anticorrupción le abrió investigación usando la misma doctrina que afirmó Sánchez en el caso Humala. Tampoco nos dimos cuenta de lo que significa esa doctrina, porque al poco tiempo Vizcarra fue vacado, pero la doctrina existe y lo que claro, dice es que la investigación por hechos anteriores no tiene ningún límite, ninguno, ni siquiera el de la acusación. así es. Muy bien, mientras terminamos esta entrevista, Gustavo de Gansén, presidente del Consejo de Ministros, se dirige al Congreso. No van a haber novedades en el discurso, va a decir que va a luchar contra la corrupción, que va a luchar contra el crimen y que va a haber mucha obra pública.
Se los resumo en 3 líneas, mañana se los voy a Ujú. resumir en las mismas 3 líneas y por supuesto le van a dar el voto de investidura sin discusión. O sea, este es un evento que en otras circunstancias sería muy importante, pero el día de hoy no lo es. Muchísimas gracias a César Azabache por haber estado con nosotros. Nos despedimos, Abel, y nos reencontramos el día de mañana. Así es, Rosa.